Bueno, queremos agradecer al Señor y a todos los hermanos y las hermanas que, como todos los viernes a esta hora, nos conectamos para compartir la Escritura. Es un tiempo que hemos llamado lámpara a mis pies. Hablando de aquel versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, enfocando el concepto de la Biblia como aquella que ilumina nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos, que todo esté dirigido, iluminado por la Escritura, porque la Escritura es la palabra de Dios y es aquella que puede guiarnos como una brújula al viajero, como un mapa a la persona que está conociendo un lugar. La Biblia es eso, es brújula, es mapa, es la certeza del camino de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Así que gracias al Señor por ese espacio que nos permite disfrutar, compartir cada viernes con la palabra de Dios. Bueno, como decía, al inicio estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia fueron las primeras iglesias que el apóstol Pablo fundó cuando el Señor le llevó a hacer su primer viaje misionero junto con Bernabé. Eran iglesias que quedaban en esa región del Asia Menor, cuyas ciudades estaban integradas por la ciudad de Lidia, de Listra, Derbe, Iconio, Antioquía. Eran como unas 5 o 6 ciudades que él visitó y donde él fundó sus primeras iglesias como apóstol. Entonces estamos hablando de su primer fruto. Y como decía en el estudio anterior, tristemente el apóstol Pablo supo la noticia de que en estas iglesias, sus primeras iglesias, se habían infiltrado unas personas que estaban enseñando que no eran suficientes con haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que había, además de aceptar a Cristo, que había que cumplir con la ley de Moisés, que había que cumplir con todas las demandas, las fiestas, la circuncisión, los lavatorios, todo lo que la ley de Moisés establecía para que una persona agradara a Dios. Entonces estos maestros, falsos maestros, se habían infiltrado en las iglesias de Galacia para confundir, para enredar la mente de los creyentes, haciéndole o llevándolos al peligro de desviarse hacia un falso evangelio. Así que Pablo inmediatamente cuando se enteró de esto, que era ya más o menos al final de su segundo viaje, entonces él escribe esta carta, la carta a los Gálatas, porque Galacia era esa región donde estaban ubicadas esas primeras iglesias que él fundó. Y por supuesto, como todo buen misionero, Pablo sentía un dolor por esas iglesias, una tristeza de que pudieran desviarse. Y por eso la carta empieza en el versículo 6, después de los saludos iniciales y la identificación de Pablo como el escritor, en el versículo 6 con esa declaración de sorpresa, donde Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y quizás ese versículo, Gálatas 1:6, es como el gran resumen de toda la carta que de alguna forma sintetiza la preocupación del apóstol Pablo. Él estaba afectado emocionalmente, él estaba afectado porque estaba preocupado del futuro espiritual de esa iglesia. Porque cuando una persona empieza en la fe y luego se debilita y se desvía, es difícil para esa persona regresar. Y por supuesto que Dios toma medidas con aquellas personas que no son fieles. Como dice el escritor a los hebreos, en su carta él dice que nosotros no debemos ser de aquellos que retroceden para perdición, y usa esa palabra, retroceder para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces noten que sí hay una expectación de juicio y castigo para aquellos que retroceden, que empiezan en la fe del evangelio, que empiezan
con paso firme, conociendo al Señor, y luego se van apartando, se van desviando. Y esta era la preocupación del apóstol Pablo, que también en alguna manera nos hace recordar aquella parábola de Jesús sobre el sembrador, que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó a la orilla del camino, otra cayó entre espinos, otra cayó en las piedras y por fin una sí cayó en buena tierra. Cuando Jesús explica esta parábola dice que aquella que cayó junto al camino y luego vienen las aves del cielo, los cuervos específicamente, y la comen, son aquellos que oyen la palabra y de repente la reciben, pero viene el enemigo y come esa semilla, o sea, la arranca de su corazón. Satanás anda como león rugiente buscando cómo quitar la palabra que fue sembrada en el corazón de aquellas personas que la recibieron, cómo arrancarla. ¿Y cómo lo hace? A través de la confusión, a través de la desviación, a través de crear partículas de error dentro de la verdad del Evangelio. Y precisamente esto era lo que estaba pasando con estas iglesias de Galacia. Pablo le escribe una carta que pudiéramos llamar enérgica. Sí, es una carta enérgica, es bastante contundente, pero por supuesto no está carente del amor del misionero, del amor del padre espiritual de esos creyentes. Pablo se sentía padre espiritual porque fue el que los engendró, espiritualmente hablando, que los trajo al Evangelio. Y entonces empieza Pablo su carta justamente expresando su dolor, su angustia y su sorpresa. Estoy maravillado que tan pronto ustedes se han alejado de aquel que los llamó por su gracia o por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él aclara que no hay otro evangelio, el único evangelio es el evangelio que él ha predicado, y él ha predicado un evangelio que está autenticado, es decir, está certificado que es el verdadero evangelio. ¿Y por qué está certificado? Empieza él a explicar por qué a partir del versículo 11, cuando empieza a hablar de cómo él lo recibió, en qué condiciones él recibió ese evangelio que él dice que es el verdadero o el único evangelio. Habla de lo que él era antes de llegar a Cristo. Él se define como una persona que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. En el versículo 13 lo dice, del capítulo 1. Yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y luego dice que él en el judaísmo aventajaba a todos sus contemporáneos. Entonces, dos características que él señala, y esta sección es biográfica, es decir, Pablo está describiéndose a sí mismo el origen, de dónde sale este evangelio que él logra recibir. Él dice, yo era una persona contraria totalmente a este evangelio porque yo lo perseguía. Así que no hay ninguna posibilidad, o no había ninguna posibilidad de que yo encontrara este evangelio por mis propios medios. Yo era enemigo de ese evangelio. Y además era un celoso guardián del judaísmo. Ahora, el judaísmo, expliqué en el anterior estudio, que el judaísmo era esta corriente de pensamiento basada en la ley de Moisés como el elemento que conecta al hombre con Dios. Entonces, el hombre puede llegar a agradar a Dios si cumple la ley de Moisés. Esta era como una premisa. La ley de Moisés le permite al ser humano agradar a Dios, cultivar el temor a Dios y, por supuesto, obtiene ese beneplácito y ese visto bueno de Dios siempre y cuando cumple la ley de Moisés, todas las normas. Y habíamos hecho el comentario que más o menos habían unas 613 normas en la ley de Moisés y que Pablo se ufanaba, Pablo se enorgullecía de que él había cumplido la mayoría de estas normas, y es a lo que se refiere cuando dice en el versículo 14 que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. ¿En qué los aventajaba? En guardar esa cantidad de normas. Perseguidor de la fe, del evangelio, y celoso guardián de las normas de Moisés. Entonces es muy difícil que Pablo hubiese llegado por sus propios medios a recibir el evangelio, a tener acceso al evangelio. Pero dice él justamente en el versículo 15
del capítulo 1, y esto a manera como de repaso. En ese versículo 15 dice: pero cuando le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Lo que está diciendo Pablo es que yo tenía mi propia agenda, mi propio objetivo de perseguir hasta la muerte a los creyentes, pero Dios, en su misericordia, le agradó a él apartarme. Ya me tenía Dios preparado para eso, y en su momento me llamó, en su momento me trae a sus caminos. Eso lo explica Pablo en su defensa ante las autoridades romanas en el libro de Hechos, y ante sus propios contemporáneos judíos en Jerusalén, cuando tuvo la oportunidad de también testificar de lo que le pasó a él. Dice la manera sobrenatural como Dios lo llama, porque él iba a Damasco a buscar cristianos para entregarlos a prisión, para torturarlos y para que murieran, porque él se propuso, y esa es la palabra que se utiliza en el versículo 13, cuando dice que él perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ese verbo asolar significa destruir, acabar, que no quede nada. Él quería extinguir la iglesia, porque él en su manera de pensar creía que eso era lo correcto. Pero dice que Dios le tenía preparado en el tiempo y en el espacio un momento en que lo tocó, lo quebrantó. Pablo tuvo que pisar fondo, como dice uno a veces, que tocar fondo, porque una luz lo encegueció. Él cayó al suelo del impacto de aquella luz, que dice la Escritura que era más brillante que el sol. Y de hecho él quedó ciego de esa experiencia. Y luego la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él reacciona y: Señor, ¿quién eres? Y la voz le responde: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es darle patadas a un aguijón, a un clavo, a una espina. Porque ¿quién en su sano juicio le va a dar patadas a algo que lo puede dañar? No le quiero dar patadas a un clavo, porque el que va a salir perdiendo soy yo. Y eso era lo que la voz le estaba diciendo. Estás metiéndote con alguien, estás persiguiendo a alguien, y quizás sinceramente, pero estás equivocado, quieres destruir algo, y el que se está haciendo daño y el que se está destruyendo eres tú. Y entonces allí lo quebranta, y Saulo tiene que reconocer humildemente que ese Señor a quien él perseguía, Jesús, verdaderamente era el Mesías. Entonces noten, realmente el apóstol Pablo tuvo una experiencia bastante fuerte, que le llevó a reconocer que ese evangelio que él perseguía y ese grupo a quien él estaba aniquilando estaban en lo correcto. El que estaba equivocado era él. Cuán difícil ha de ser para una persona reconocer que está equivocado, y especialmente alguien del estatus de Pablo. El orgullo, la principal barrera en el ser humano, el orgullo de Saulo, iba a ser muy difícil que él reconociera que él estaba en el camino equivocado, y que los cristianos a quien él perseguía para matarlos eran los que estaban en el camino correcto. ¿Cómo se iba a desprender él de toda su tradición judía, de toda su vida como seguidor de la ley de Moisés? ¿Cómo iba él a desprenderse de todo eso? Y ahora, ¿con qué cara se le iba a presentar él a sus maestros, a sus rabinos, sus autoridades en el Sanedrín, a su propia familia? ¿Con qué cara se le iba a presentar él a decirles que estaba equivocado? Por eso Dios tuvo que quebrantarlo de una manera muy especial. Dios llamó a Pablo de una manera muy particular. Él entiende, por supuesto, que ese era el Señor. Y dice que él, por supuesto, en el versículo 17, después de vivir esa experiencia, él no consultó con ninguna persona, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él. Y luego, siguiendo con ese relato biográfico, con esa explicación de lo que fue su propia vivencia con el Evangelio, en los versículos 18 al 24, entonces sí señala un momento en que él va hasta Jerusalén. Su primera aparición en Jerusalén. No olvidemos que Jerusalén
o fue en aquel momento, por supuesto, la cuna del Evangelio, el lugar donde nace la iglesia. La iglesia nace en Jerusalén, con los apóstoles. Cuando los apóstoles quedan allí comisionados, que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo. Y entonces ocurrió aquello en el día de Pentecostés, que es manifestado el Espíritu Santo de una manera visible, notoria, audible. Y allí Pedro se levanta en representación del grupo de apóstoles y lanza aquella proclama, aquel mensaje confrontacional, diciéndole a las personas que estaban escuchando, los judíos que estaban escuchando, que ellos eran culpables de haber matado al autor de la vida. Entonces ellos, por supuesto, se entristecieron mucho, entendieron el mensaje de Pedro y le dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora que hemos entendido? Y Pedro dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense. Y dice que aquel mismo día fueron bautizados como 3,000 personas. Y empieza una comunidad cristiana que es la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles allí y con los primeros conversos por el mensaje de un evangelio. Ya Jesús no estaba físicamente hablando, Jesús ya había ido a los cielos. Entonces empieza esa comunidad de personas seguidoras de Jesús, que esa es la definición de iglesia. Una iglesia es una comunidad de discípulos, es un grupo que está siguiendo a Jesús, que tiene a Jesús como maestro, como norte, y están comprometidos con Él, comprometidos con su palabra y comprometidos con la misión que Jesús les ha entregado. Así que ahí nace la iglesia. Y por supuesto la iglesia de Jerusalén mantuvo esa imagen de ser la primera iglesia y quizás para muchos, por supuesto, la cuna del evangelio y la iglesia más importante por ser la primera. Eso quizás entonces estaba en la mente de las otras iglesias que empezaron a ser fundadas, especialmente las que fueron fundadas por el apóstol Pablo. Veían a la iglesia de Jerusalén como especie de la iglesia primigenia, como la madre, si pudiéramos usar esa expresión. Y Pablo dice, realmente cuando yo recibí el evangelio, cuando yo tuve esa experiencia con Cristo, yo no fui a ninguna persona humana, pero en el 18 dice que después de 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro. Fíjense el motivo de Pablo. Quiero ver a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, y eso no tenemos por qué pasarlo por alto ni dudarlo, Pedro era un líder en Jerusalén. Fue la persona que notoriamente presentó el evangelio la primera vez como comunidad cristiana a estos judíos que estaban allí el día de Pentecostés. Y era una persona clave en la fundación, en el inicio de la iglesia en Jerusalén. Entonces mantuvo ese liderazgo, mantuvo esa figura importante, Pedro. Entonces Pablo, que fue a Jerusalén y quería ver a Pedro. Y dice que permaneció con Pedro 15 días, o sea, 2 semanas y un poquito más. Permanecí con Pedro 15 días. Pero quiero que vean el contraste. Cuando Pablo se convierte, él se queda en Damasco predicando el evangelio. Luego dice que fue hasta Arabia. En el versículo 17 dice que fue a Arabia y después volvió a Damasco. Y después de 3 años es que va a Jerusalén. Pero durante esos 3 años Pablo estuvo predicando el evangelio. Ese evangelio que le había sido dado, ese evangelio que le había sido revelado, Pablo estuvo predicándolo durante 3 años. Pablo era muy comprometido y muy fuerte con la predicación del evangelio. Basta nada más ver en el libro de los Romanos, que después de su conversión, voy a leer solamente un extracto, cómo Pablo con esa vehemencia empezó a predicar el evangelio. Fíjense lo que dice el libro de Hechos capítulo 9. Después de la conversión de Pablo, que se relata en esa sección del 1 al 19 del capítulo 9 de Hechos, dice el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos, enseguida predicaba a Cristo. Noten el adverbio, enseguida. Enseguida después de su conversión, después que se bautizó, recobró la vista, entonces enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, o sea, perplejos, estaban impresionados. Y entonces decían,
¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? O sea, ¿no es esta la misma persona que había venido a atrapar a los cristianos, a meterlos presos y a asolar a las iglesias? O sea, como queriendo decir, bueno, ¿cómo es que esta persona cambió de opinión tan drásticamente? Y ahora el camino que él dice que perseguía al grupo que quería exterminar, ahora él es uno de ellos. ¿Cómo es esto posible? Y dice que en el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, me gusta esa palabra, demostrando que Jesús era el Cristo. Justo lo que estaba él persiguiendo, justo lo que estaba él negando, justo por lo cual quería encarcelar y hacer matar a los cristianos, demostrando que Jesús era el Cristo. Así que esa fue la tendencia del apóstol, ese fue el impulso del apóstol, esa fue su modus operandi de inmediato. 3 años pasaron haciendo él eso, predicando el evangelio con vehemencia, demostrando que Jesús era el Cristo, confundiendo a los mismos judíos, como dice aquí, en las sinagogas. Y después de 3 años de hacer todo eso, por primera vez sube entonces a Jerusalén a hablar con Pedro. ¿Qué está tratando el apóstol de demostrar en esta sección de la carta? Que su llamado, que la revelación que él tuvo del evangelio fue tan clara, fue tan precisa, que él no necesitó la ayuda, la orientación de aquellos que fueron apóstoles primero que él, de aquellos que fueron, si se quiere, las primicias de la fe, la primera iglesia, los primeros líderes apostólicos de la iglesia, como eran Pedro, como era Santiago, como era Andrés, como era Juan. Él no necesitó de la orientación de ellos, porque la experiencia que él tuvo con Cristo, el tiempo que él pasó con el Señor recibiendo esta revelación, fue tan claro, fue tan nítido, que él no necesitó de algún tipo de ayuda, digamos así, de auxilio externo. No, él estaba totalmente claro en lo que debía predicar, él estaba totalmente seguro que el camino que había escogido y que las verdades que estaba predicando eran las correctas, que no buscó asesoría de los apóstoles, de los que fueron apóstoles primero que él. Este argumento lo usa Pablo para indicar la veracidad y la autenticidad del evangelio que él les predicó a los Gálatas. Es como decirle, mire, tan claro es lo que yo les dije a ustedes, que en mi propia experiencia no necesité del asesoramiento y la ayuda de otros para entender lo que Cristo ya me había explicado, lo que Cristo ya había revelado en mí. Dice entonces en el versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, dice, he aquí delante de Dios que no miento. Esta frase, he aquí delante de Dios que no miento, puede deberse al hecho de que en las iglesias de Galacia, estas primeras iglesias que él fundó, podía haberse corrido la idea de que Pablo estaba falseando su propio testimonio, de que eso no fue la manera como Pablo realmente llegó a conocer el evangelio, de que probablemente el evangelio le llegó a Pablo por otra fuente y no por revelación directa del mismo Cristo resucitado. Entonces pudieron haber corrido falsos rumores, que así más o menos suceden las cosas a veces. Se hacen correr rumores falsos, noticias que no son correctas, como ahora se llaman, ¿verdad?, las fake news, para que entonces se cree una matriz de opinión contraria, en este caso al apóstol. Y por eso él reafirma con ese carácter casi sagrado, ¿verdad?, esa frase que dice, en esto que os escribo, versículo 20, he aquí delante de Dios, no miento, no les estoy mintiendo, asegurando, reafirmando la veracidad de su testimonio. Él dice que no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora hay que aclarar que Jacobo, el hermano del Señor, no era de los apóstoles, de los 12, que en primera instancia Cristo escoge para que lo sigan, porque los propios hermanos de Cristo no lo seguían a él. Ustedes se acuerdan que los hermanos
vez tras vez las intervenciones que tienen en los evangelios es dudando incluso de que Jesús era el Mesías. Y le decían algunos comentarios para que Jesús fuese, bueno, si tú eres verdaderamente el Mesías, muéstrate a todos, entonces anda a la fiesta de la Pascua. Y hay varios comentarios editoriales que hace, en este caso, Juan, como el escritor del evangelio que lleva su nombre, donde Juan comenta allí, porque sus hermanos no creían en él. Así que este que se menciona acá en el versículo 19, Jacobo, el hermano del Señor, no creyó en él durante su ministerio terrenal, pero seguramente se convierte luego, reconoce que Cristo es el Señor y llega a ser uno de los líderes también importantes en la iglesia de Jerusalén. Y ahora ustedes preguntarán ¿por qué Pablo utiliza en el versículo 19 que no vio a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo? ¿Será que Pablo está incluyendo a Jacobo como si fuese uno de los apóstoles? Bueno, quería solamente comentar, quizás en forma breve, la palabra apóstol se usa básicamente de 3 o 4 maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Esto solamente como un comentario breve sobre el uso que Pablo hace aquí. Realmente el primer uso de la palabra apóstol en el Nuevo Testamento es para referirse a aquellos que Jesús directamente escogió para que estuvieran con él, para que aprendieran de él y luego para enviarlos, como dice en Mateo 28, 19 y 20, con esta comisión de hacer discípulos a todas las naciones. A ese pequeño grupo de 12, que luego Judas, por supuesto, cae y es reemplazado por otro para completar el grupo de 12, a esos es que primeramente se les llama los apóstoles de Jesús. Un número de 12 que luego que es reemplazado Judas, nunca más se vuelve a reemplazar el grupo. Ustedes se dan cuenta que en el libro de Hechos mueren algunos de ellos y no son reemplazados porque ya el grupo va desapareciendo. Ya al final del siglo I, el último apóstol que quedaba vivo era Juan, que fue el último que murió, el que escribió el Apocalipsis, el Evangelio de Juan y las 3 cartas que llevan su nombre. Se fue el último de los apóstoles que murió. Luego no fueron reemplazados, porque ese era como un grupo histórico que iba a quedar así. 12 judíos escogidos por Jesús para proclamar el Evangelio primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego, por supuesto, a todas las naciones. Entonces, la palabra apóstol se usaba en forma restringida para hablar de ellos. Pero luego aparece Pablo. Pablo aparece como fuera de ese grupo de los 12. Y entonces no era parte de esos que Jesús escogió en su ministerio terrenal. Entonces Jesús llama a Pablo de una forma diferente, sobrenatural. Ya no es el Jesús que tuvo aquí en la tierra durante sus 3 años de ministerio, ya es el Jesús resucitado y glorificado que lo confronta y lo llama como apóstol especial para ser el pionero en el mundo gentil, para ser aquel que abra el camino entre los gentiles al evangelio. Bueno, ya sabemos que había una cierta resistencia de los mismos 12 que Jesús había escogido para llegar al mundo gentil. ¿Se acuerdan de Pedro cuando tuvo que predicarle casi que forzosamente el evangelio a Cornelio? Pedro tuvo una visión traumática de un lienzo que bajaba con comidas de todo tipo que él no quería comer y le dijo a Jesús: Señor, yo no voy a comer nada de esto que es inmundo. Y la voz de Cristo le decía: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y esa experiencia la tuvo para poder preparar su mente y su corazón para encontrarse con Cornelio. Fíjense todo lo que tuvo Cristo que hacer en la mente y el corazón de Pedro para que pudiera predicar el evangelio a Cornelio, que era un gentil. Así que había barreras, había limitaciones. Por eso Pablo es escogido como un apóstol fuera de tiempo. El mismo Pablo se define a sí mismo como un abortivo, fuera de tiempo, porque debió haber sido escogido, ¿verdad?, dentro del grupo de los 12, pero no, fue fuera de tiempo. Y entonces en ese segundo uso de la palabra apóstol ya se habla de un apostolado diferente al grupo de los 12. Pero también dentro de ese mismo concepto del Señor llamando a otros para enviarlos, entonces Bernabé también es llamado apóstol por Lucas en el libro de Hechos. Lucas se refiere a los apóstoles Pablo y Bernabé en una ocasión.
Entonces, ahí hay otro uso de la palabra apóstol para hablar ya en una manera más general aquellos que han sido enviados por la iglesia a cumplir una tarea, una misión, especialmente relacionada con la fundación de iglesias en lugares donde el evangelio no ha llegado. Personas pioneras que van con el mensaje a sitios donde el evangelio no está. Entonces son apóstoles, porque apóstol significa realmente alguien enviado con una misión. Esos son los usos más o menos que la palabra tiene. En forma restringida a los 12, luego otro uso en la forma un poco más amplia, Pablo, como un apóstol fuera de tiempo, pero apóstol con todas las credenciales, porque fue el Señor Jesús directamente que lo comisionó. Y luego otras personas que pueden ser llamadas también apóstoles en el Nuevo Testamento, porque tenían también un llamado, un liderazgo, especialmente a ser portavoces del Evangelio en lugares donde el Evangelio no estaba. Entonces son líderes comisionados de manera general. Puede ser que Jacobo era uno de estos líderes, es muy posible, enviado por la iglesia en forma pionera a abrir espacios quizás en la misma región de Judea o fuera de ella, y era uno de los líderes de la iglesia. Entiendo que a veces, hoy en día, algunas personas se llaman apóstoles a sí mismos o las llaman apóstoles. No sé si es muy acertado el uso de esa expresión para describir autoridad o jerarquía, porque no tiene esa connotación en el Nuevo Testamento. Acuérdense que en el Nuevo Testamento no hay jerarquías, no hay distinciones, no hay cristianos de primera categoría y de segunda categoría. Cristo lo advirtió a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando algunos de ellos se le acercaron para decirle: Señor, queremos que en tu reino nos coloques a nosotros uno a la derecha y otro a la izquierda, pidiendo rango, pidiendo jerarquía? Y Jesús le dice: entre las personas del mundo, los reyes de este mundo, quieren ser servidos, quieren tener que se les rinda pleitesía y reconocimiento, quieren jerarquía, pero en el reino de Dios no será así. Si alguien quiere ser mayor, tiene que ser siervo de todos. Y ahí está una gran lección para nosotros: buscar rangos, jerarquías, poder, autoridad, utilizando algunos de estos títulos, apóstoles o patriarcas o obispos o superobispos, el título que sea. Los títulos a veces corrompen, así como el poder corrompe, y sería buena el señalamiento aquí. Pablo no estaba pensando en eso justamente cuando él recibe el evangelio, más bien fue humillado totalmente. Él dice que todo lo que él alcanzó, más adelante lo va a decir, lo tuvo por basura, porque nada de eso a los pies de Cristo podía brillar. Bueno, dice que después que tuvo ese encuentro con el apóstol Pedro y también vio a Jacobo, el hermano del Señor, en versículo 21 dice que fue a las regiones de Siria y de Cilicia, dos ciudades importantes en la vida del apóstol, porque estas dos ciudades representaban, si se quiere, parte de su ministerio de expansión. En Cilicia estaba Tarso, la ciudad donde él había nacido. Qué curioso que Pablo fue a la ciudad donde había nacido, a Tarso. ¿A qué? A predicar el evangelio. Eso lo dice el libro de Hechos. Él estaba predicando el evangelio en la ciudad donde nació. ¿A quiénes? Bueno, a las personas que lo conocían, muy probablemente a su familia, muy probablemente a sus compañeros, a sus condiscípulos que se formaron con él en las sinagogas, a sus vecinos, a la ciudad entera. Quería predicar el evangelio de donde él era. Y esto me recuerda que hay personas a veces que dicen: hermano, yo no le predico a mi familia, ni predico a mis vecinos, porque nadie es profeta en su tierra. Utilizan esa expresión, que por cierto Cristo sí la usó, pero la sacan del contexto para decir: bueno, realmente yo no tengo que predicarle a los míos, porque nadie es profeta en su tierra. Mire, el apóstol Pablo fue a su tierra, a su gente, y predicó el evangelio de una manera igual, incansable, intensa, vehemente. No hay ninguna excusa para no predicarle a las personas cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, aquellos que nos conocen. No hay que orar para que el Señor envíe a alguien de lejos a predicarle a los de mi casa. Si yo puedo hacerlo, si yo soy un testigo del poder de Dios,
Como dice aquel coro, aquel viejo coro, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Entonces, nosotros somos portavoces y los más cercanos a aquellos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, ellos pueden escuchar del Evangelio por intermedio nuestro. Así que Pablo en Cilicia dice que estuvo allí, que está Tarso, que es la capital, la ciudad más importante donde él nació, donde él se crió, donde él se formó. Allí predicó el Evangelio. Y dice que fue también a Siria. Claro, coloca los nombres de las dos ciudades, más que todo por el tamaño de las ciudades y el grado de importancia dentro del imperio. O sea que Siria era más importante que Cilicia, por supuesto. Pero cronológicamente estuvo primero en Cilicia y después estuvo en Siria. ¿Cuándo estuvo en Siria? Bueno, ¿se acuerdan cuando fue fundada la iglesia de Antioquía? Antioquía, que está en Siria. Hay dos Antioquías en el Nuevo Testamento. Antioquía, que está en Siria, y Antioquía, que está en Pisidia, otra región que era parte de las iglesias o los lugares donde Pablo, mejor dicho, las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Esta Siria que él menciona aquí, su capital era Antioquía, una ciudad bastante importante en el Imperio Romano. Era como la segunda o tercera ciudad más importante en el imperio. Imagínense, cosmopolita, metropolitana, una ciudad estratégica. Bueno, Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén a ver la obra allí. Cómo es que estas personas gentiles habían alcanzado al Señor, habían conocido al Señor, el Evangelio había llegado a ellos. Entonces la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé para verificar y para confirmar a los hermanos. Bernabé llega, en efecto, a Antioquía de Siria y allí se da cuenta de la obra de Dios. ¿Y qué hace Bernabé? Va a buscar a Saulo o a Pablo, que estaba ¿dónde? Que estaba en Tarso, que estaba en Sicilia, estaba predicando allí en Cilicia. Y Bernabé va, lo encuentra y se lo trae a Antioquía y allí empiezan los dos. Imagínense estos dos unidos, Bernabé y Saulo, ambos poderosos hombres de Dios. Estuvieron, dice, allí en esta ciudad con estos hermanos durante un tiempo bastante amplio predicando la palabra, y que por cierto dice que la primera vez que los seguidores de Jesús son llamados cristianos es allí en esta ciudad de Antioquía, que se comenta que a lo mejor era un apodo o una forma algo despectiva para referirse a esos que siguen a un tal Jesús, a un tal Cristo. Entonces los llamaron cristianos, probablemente en esa manera un poco despectiva. No hay seguridad sobre ese comentario, pero podría ser. O podría ser simplemente porque los asociaron con la persona de Cristo. Entonces esa terminación ciano o ano tenía que ver con justamente alguien que sigue a, como decir un miliciano, etc. Entonces fíjense qué importante ver cómo Pablo presenta su vida como un testimonio de lo que Dios había hecho en él y de cómo él encontró a Jesús y encontró el Evangelio, no porque ningún apóstol, ninguna persona, por muy jerarquía espiritual tuviera, como era el caso de los primeros apóstoles, le hubiese a él enseñado, dirigido, orientado. No, Pablo tenía las suficientes credenciales para decir que el Evangelio que él recibió era auténtico, no estaba contaminado, no fue filtrado, no fue cuestionado por ninguno de estos grandes líderes de la iglesia. Luego él dice, versículos 22 y 23, que Pablo no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran de Cristo. ¿Cuáles eran estas iglesias de Judea? Bueno, la de Jerusalén ya sabemos que era la principal iglesia allí en Judea, pero recuerden que varios movimientos apostólicos se dieron dentro de Judea. Podemos recordar el de Pedro, cuando fue a visitar a una persona llamada Eneas, a un cristiano, y también fue a visitar en otra ciudad a otra hermana que había muerto, y Pedro la resucitó.
y a Eneas, que estaba también enfermo, lo sanó. Y estas eran dos ciudades dentro de Judea. Es decir, que dentro de Judea no era nada más Jerusalén la única iglesia. Entonces esta región de Judea estaba integrada por varias iglesias. Por lo menos Jerusalén, Jope, probablemente Jope, y Lida, otra ciudad que estaban en el norte. Entonces habían quizás que 3, 4, 5 iglesias en Judea. Dice Pablo que esas iglesias no lo conocían a él de vista. Nunca lo habían visto. Por supuesto, porque la conversión de Pablo se da muy al norte. Estaba en camino a Damasco. Él se convierte allí, él predica allí el evangelio, luego se va a Arabia, a un desierto, luego vuelve a Damasco. En todo ese tiempo pasaron 3 años y nadie lo había visto en Jerusalén ni en Judea. No lo conocían. Pero dice Pablo en el versículo 23, solamente oían decir esas iglesias: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y termina con el versículo 24, que es donde vamos a terminar también nosotros hoy. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios por lo que había hecho en mí. Así concluye esta parte el apóstol Pablo, relatando cuál fue su primer encuentro con los líderes de Jerusalén. Estuvo apenas 15 días con Pedro. Dice que después se fue a las regiones de Cilicia y de Siria. Las iglesias no lo conocieron. La región de Judea, las iglesias de esa región no lo conocieron de vista personalmente, sino que oían solo el rumor de que aquel que en otro tiempo perseguía y asolaba la fe de los creyentes o a los creyentes, ahora se ha convertido, y glorificaban a Dios por lo que había hecho en Pablo. Entonces noten cuán importante el apóstol, de nuevo, defendiendo la autenticidad, la pureza de su evangelio, defendiendo que el mensaje que él había recibido era 100% auténtico. Fue una experiencia, si bien aparte de la que tuvieron los apóstoles, no menos fidedigna, no menos genuina, o sea, totalmente genuina y con todas las credenciales de ser aceptada como el evangelio de Jesucristo. Más adelante él va a ampliar un poco a qué se debe esta referencia, pero es bueno que vayamos viendo la secuencia. Pablo quiere reafirmar ante los Gálatas esta serie de iglesias que él fundó en su primer viaje misionero. Quiere reafirmar la autenticidad del evangelio que había recibido. Algunas aplicaciones finales que saltan de esta sección, de este párrafo, los versículos 18 al 24, que es ya la segunda parte de su biografía. Luego vamos a avanzar capítulo 2, que sigue él en su biografía. Noten que él toma bastante parte de la carta para describir lo que había pasado en él. Esto es muy importante, que él haga esto, que quiere ratificar un concepto de autenticidad. Algunos elementos como de aplicación personal. Bueno, uno importante es que Dios nos llama, nos da ministerios, trata con nosotros de manera personal. Tenemos experiencias muy, muy, muy personalísimas con Dios. Y a veces nosotros queremos, por supuesto, buscar confirmación, y a veces quedamos como con cierta duda, incertidumbre. ¿Seré yo llamado a hacer esto? ¿Será que el Señor quiere que yo vaya y haga esto, le sirva en determinada área? Y no, como que subestimamos un poco la obra de Dios en nuestras propias vidas. Y hasta queremos tener entonces el visto bueno de alguien externo. No está mal buscar confirmación, especialmente en los casos de llamados ministeriales, pero tampoco está bien subestimar lo que Dios ha hecho en nosotros. A veces lo hacemos, a veces tenemos esa lucha en nosotros. Bueno, esto me pasó a mí, pero no estoy tan seguro. ¿Será que es Dios que me está indicando? ¿Será Dios que me está guiando? Y algunos de nosotros hemos cometido el error de tener ciertas personas como los gurúes, como personas autorizadas. Bueno, si no lo dice fulano de tal,
Si no lo confirma este hermano o esta hermana, entonces yo no voy a reconocer que es Dios que me está tocando el corazón. Tengo que buscar un consultor externo, una autoridad externa que me confirme. Como que si la obra de Dios en mi corazón no es suficiente. Entonces yo sé que esto es delicado y este es un punto intermedio a veces entre hacer las cosas de manera solitaria y aislada o el otro punto que es depender demasiado de la opinión o de la voz autorizada de otros. Pero el punto que quiero hacer es que me llama la atención que Pablo pasó 3 años predicando el Evangelio antes de encontrarse con Pedro. No necesitaba en ese sentido la palabra autorizada de Pedro para él desarrollar un ministerio de proclamación del Evangelio durante 3 años. Para mí ese es un punto que me llama mucho la atención. Otro punto importante aquí en este párrafo, el compromiso de Pablo con un mensaje que era digno de ser predicado a todos, especialmente a su propia gente, a la gente de Tarso, de donde Bernabé, o a donde Bernabé fue a buscarlo. Bernabé cuando vio el trabajo que Dios había hecho en Antioquía, fue a buscar a Pablo a Tarso. Allí fue que lo encontró. Entonces, esa vehemencia del apóstol para ir a su propia gente, su propia familia, su propia ciudad, su propio terreno, para hablarles del Evangelio. No rehuyó a hablar del Evangelio a los suyos. Entonces, esto me llama la atención por lo que decía. Muchos de nosotros a veces usamos como excusa, no, pero mi familia me conoce, sabe quién soy, tiene que venir alguien de afuera para que le hable. O a veces a los pastores le dicen, pastor, venga para que le hable a mi vecino, porque él ya me conoce, ya él sabe quién soy yo, está cansado de oírme, para que oiga una voz nueva. Bueno, sí, entiendo a veces por qué se dice. Sin embargo, también es importante reconocer que somos mensajeros. Nosotros somos mensajeros, embajadores, diría Pablo, para rogarle a las personas que se reconcilien con Dios. Entonces tenemos esa carga también de hablarle a los nuestros. Muy importante que nosotros también asumamos el compromiso que el Señor nos ha dado de manera personal, individual, con aquellos que están cerca de nosotros. Y bueno, finalmente esa última declaración con la que Pablo termina esta secuencia, este párrafo en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios por lo que había hecho en mí, en mi vida. Es un desafío que nuestra propia vida sea un testimonio, que la gente glorifique a Dios por el cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Lo glorifiquen, le den gloria, digan, de verdad que el Señor cambió a esta persona. Es una nueva criatura, se nota que es una nueva criatura. Que pasen un fin de semana bendecido por el Señor y que este tiempo sea de gozo con los hermanos cuando se reúnan con ellos el domingo y puedan disfrutar también de esa excelente comunión fraternal. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.